de España, se instaura en España un gobierno provisional. ¿Bien? Va a estar presidido por Niceto Alcázar y formado por republicanos, socialistas y nacionalistas que habían formado el Pacto de San Sebastián. Bien, abajo tenéis el nombre de los encargados de los distintos ministerios y como hemos visto al principio del vídeo, tenemos como todos son representantes de los distintos partidos republicanos, tanto de derecha como de centro como de izquierda. Y si os fijáis, y quiero reiterar, ¿quién es el presidente? Es decir, Niceto Alcalá Zamora, líder de un partido de derechas, eso sí, republicano. Bueno, el gobierno provisional convoca inmediatamente elecciones para cortes constituyentes, había que hacer una nueva constitución, pero ante la demanda de la población empieza ya con una intensa labor legislativa, sobre todo pues, donde más se demandaba en España, tanto en el campo, en el ejército y en la educación. Pero aparte de estas reformas, inmediatamente van a surgir los primeros problemas, que van a ser pues, tanto el nacionalismo catalán, con la Iglesia y con el movimiento obrero. Empezaremos con el problema catalán porque, y esto hay que retomar, la Primera República, si recordáis, cuando la estudiamos, una de las ideas de la Primera República fue la creación de un Estado, de una República federal. En ella tendríamos, cada región formaría un Estado federal que luego se uniría en el Estado nacional. Esa es la idea de los catalanes. Por ello, el francés Macià, líder de Esquerra, proclama inmediatamente ese mismo 14 de abril la República Catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica, volviendo, como digo, a esa primera república. Rápidamente, varios ministros de este gobierno provisional marchan a Cataluña y eso es sustituido por la restauración de la Generalitat bajo el mando de Macià e iniciándose la redacción del Estatuto de Autonomía. Y se dejaba para más adelante la creación de ese estado federal. No era el momento. En cuanto a los decretos sobre el campo, en el cual va a estar encargado Largo Caballero, van a surgir distintas legislación. Por ejemplo, como el de términos municipales, es decir, donde se asignaba el trabajo de los braceros solo a aquellos que estaban empadronados, ¿no? en su término municipal. El laboreo forzoso, esto era muy importante, ¿no? Porque obligaba a los propietarios a cultivar las tierras, no se podían tener manos muertas. Y se consigue la jornada para los campesinos de 8 horas. En cuanto al ejército, Manuel Azaña, su legislación crea un profundo malestar, ¿no? Porque lo primero que hacía era obligaba a los militares a jurar fidelidad a la República y evitando, ¿no? el gran, como decíamos en el tema anterior, el gran número de oficiales, lo que se intenta es que pase a la reserva a toda esa oficialidad que producía una sobrecarga en el ejército. Luego veremos cómo este va a ser uno de los grandes problemas de la República que llevará al golpe de Estado. Otro de los temas que intenta abordar rápidamente la República es el del analfabetismo y para ello se producen los decretos de instrucción pública. Se crean 6.570 escuelas y plazas para maestros, se separa la enseñanza religiosa en las escuelas y esto va a ser otro de los grandes problemas que va a tener la Segunda República, ¿no? La inquietud que se produce en la Iglesia Católica y en gran parte de la población española. Aparte, el 1 de mayo de 1931, el cardenal Segura, en Madrid, publica una pastoral en defensa de Alfonso XIII. Esto hace que el 10 de mayo una reunión de monárquicos en Madrid, en la sede del ABC, termine en las calles con un enfrentamiento con republicanos. Inmediatamente, el 11 de mayo, se produce una serie de republicanos en Madrid, se dedican a incendiar iglesias, conventos y colegios religiosos llevados por el anticlericalismo. El 12 de mayo, el gobierno se ve obligado a declarar el estado de guerra ante la situación reinante. Estos hechos fueron muy negativos para la República. ¿El por qué? Porque desde la oposición o de la opinión católica del país se dice que el gobierno no ha hecho lo suficiente y que ha sido cómplice de la situación. Aparte de estos problemas que vemos,
¿no? Los anarquistas de la CNT utilizan la huelga como instrumento de lucha, ¿no? Porque ven que el reparto de tierras es muy lento. Y la lucha de clases que se plantea entre el campesinado y los propietarios, pues ya va dejando luz de lo que será en un futuro el conflicto civil. Así llegamos o abordamos en junio del 31 las elecciones a Cortes Constituyentes, donde la amplia mayoría de la coalición republicano-socialista van a salir mayoritarios, abajo los tenemos, tanto el PSOE como el Partido Republicano Socialista, Esquerra Republicana, Acción Republicana y los nacionalistas gallegos, van a obtener la mayoría, con lo que harán una constitución en función de su ideología y se producirá uno de los grandes problemas de esta constitución, que nace sin consenso. Bueno, ¿qué dice la constitución del 31? Pues España es una república de trabajadores de toda clase. Se aboga por el derecho de la autonomía de las regiones, abordando el problema de los nacionalismos. A una amplia declaración de derechos y libertades. Y luego, respecto al ámbito civil, se permite el matrimonio civil, se legaliza el divorcio, se permite el voto a las mujeres, se incorpora el derecho de expropiación forzosa de la propiedad privada por causa de utilidad social. El sistema legislativo solo va a tener una cámara, es unicameral, donde el poder legislativo reside en las Cortes, y el poder ejecutivo recae en el gobierno y en el presidente de la República, que era el jefe del Estado, y cuyo mandato, esto es importante, duraba 6 años. Pero, ¿dónde se produjeron los grandes debates en la Constitución? Pues principalmente en el tema religioso. ¿Por qué? Porque en los artículos 26 y 27 se hablaba, por primera vez en la historia de España, de la separación Iglesia y Estado. España se convertía en un Estado aconfesional, no había una religión oficial, se permitía la libertad de culto, se dejaba de financiar el Estado, dejaba de financiar a la Iglesia, se disolvía la Compañía de Jesús, a los jesuitas, y la prohibición a las congregaciones religiosas de ejercer la enseñanza, es decir, se sacaba la enseñanza de la enseñanza religiosa de las escuelas, el comercio y la industria. Esto provoca la primera crisis de gobierno. ¿Por qué? Porque, como os bien he explicado al principio, el presidente del gobierno, que es Alcalá Zamora, era un republicano de derecha confesional, católico, y tanto él como su primer ministro, Miguel Maura, se van a salir del gobierno. Automáticamente será Manuel Azaña el que ocupe la presidencia del gobierno, y el 9 de diciembre del 31 se vota prácticamente a favor, con amplia mayoría, la Constitución del 31. Pero, como os he dicho, nace sin consenso. Todos los representantes de los partidos de derecha no votaron. Aquí, finalmente, antes de empezar con el bienio progresista, os dejo un esquema donde podéis ver en todo momento quién es el presidente de la República, los gobiernos que se van a suceder, los presidentes del gobierno y la duración de cada apartado.